Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central, con María Lucía Fernández. Buenas noches y bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol. 2 golpes recibió hoy el gobierno Petro por parte de las altas cortes. Primero, la Corte Constitucional tumbó el decreto de la emergencia económica que gravaba a los generadores de energía. El impuesto buscaba recaudar 80.000 millones de pesos. Tatiana Sanabria, ¿esto qué significa? Buenas noches. Significa que la Sala Plena declaró inexequible este decreto. Esta decisión de la Corte Constitucional implica que los recursos recaudados por este concepto deberán ser devueltos o compensados. Para tal efecto, la DIAN deberá aplicar los mecanismos legales que garanticen la devolución efectiva de estos dineros en un plazo máximo de 6 meses contados a partir de la notificación de esta decisión de la Corte. Por su parte, la Asociación Nacional de Empresas Generadoras celebró el fallo y aseguró que las compañías no alcanzaron a realizar el primer pago, ya que justo cuando se acercaba la fecha límite, la Corte Constitucional suspendió el decreto madre que dio origen a la medida en el marco de la emergencia económica. Tatiana, también hay una decisión del Consejo de Estado que suspendió el decreto que reformaba la EPS y obligaba el traslado de 6 millones de usuarios. Tiene más detalles. Así es, se trata de un auto emitido por la sección primera del Consejo de Estado que suspende este decreto del gobierno que ordenaba la reorganización de las EPS bajo un criterio poblacional. Esto quiere decir que la decisión frena el traslado de cerca de 6 millones de pacientes, como usted lo mencionaba. De ellos, más de 2,5 millones iban a ser asignados a la nueva EPS. El alto tribunal advierte que esta entidad actualmente intervenida no tiene la capacidad financiera ni operativa para asumir la carga, lo que podría o pondría en riesgo la continuidad del servicio de salud. Con esta medida cautelar, el proceso queda suspendido y representa un nuevo revés para el gobierno nacional. Ante el fallo, el presidente de la República, Gustavo Petro, manifestó que a su juicio la decisión hace daño a la salud porque esta es preventiva y se hace con enfoque territorial y no puede hacerse con una dispersión de afiliados. Tatiana, y sobre este tema de salud tenemos otra triste historia. Un joven de 24 años murió en Soledad Atlántico a la espera de una autorización de la nueva EPS para ser trasladado. Debía ser operado de urgencia en su cabeza. 10 días esperó en esta clínica de Soledad Atlántico Michael Meléndez Garizábalo, de 24 años, una autorización de la nueva EPS para ser trasladado a un centro de alta complejidad para que le practicaran una cirugía urgente debido a un accidente cardiovascular. Necesitábamos un traslado a la clínica, no nos lo daban, la 9PS decía que no. El sábado dijeron que no, ya está el traslado. Cuando llegamos dijo que la clínica del Porvenir dijo que no habían autorizado y nos echaron para atrás. Con videos a través de redes sociales y protestas, sus familiares pidieron la intervención del Estado para salvarle la vida a Michael. Hemos acudido a este medio porque la nueva EPS no le quiere responder. La clínica manda la revisión a las otras clínicas y las otras clínicas no lo aceptan porque la nueva EPS no quiere aceptar la remisión. La cirugía era vital y la autorización, dice la hermana del joven, llegó, pero minutos después de confirmarse su muerte. Cuando ya fallece es que había salido la remisión ya para el traslado. Ya, demasiado tarde. ¿Por qué? Porque tuvieron que esperar que él se muriera para hacer el traslado. Mientras la familia Meléndez Garizábalo anunció acciones legales contra la nueva EPS, esta entidad de salud reportó que el paciente fue presentado a toda la red del Atlántico, pero no se confirmó disponibilidad en ninguna institución. Y por otro lado, por falta de intensivistas y personal médico, la clínica Juan N. Corpas, una de las más importantes de Bogotá, cerró su unidad de cuidados intensivos. Las deudas de las EPS tienen al centro hospitalario en la crisis más grave de su historia. Camillas vacías, equipos apagados y una sala de cuidado intensivo desierta. Así quedó la UCI de la clínica Juan N. Corpas tras la renuncia masiva de los profesionales a quienes adeudaban varios meses de salario. La doctora Alejandra es la coordinadora médica de la clínica y tuvo que ver cómo de un momento a otro se quedaron sin un solo intensivista. El domingo tuvimos el problema con la UCI, pero hemos tenido problemas con médicos generales que debido al pago nos dicen no vamos a trabajar. Más de 500 colaboradores llevan todo el año sin recibir salario. En lo personal, pues yo tengo una hija, ha sido muy difícil porque pues evidentemente en este momento
no tenemos EPS, pues finalmente si no lo tengo yo, pues mi hija obviamente tampoco. Todos los días, digamos que escucho a mi personal cuando no tienen cómo pagar el arriendo, no tienen cómo pagar los servicios. Yo a veces digo que sigo aquí con la fe puesta de que todo puede mejorar, pero hay momentos y circunstancias que uno dice no vamos para ningún lado. Aunque las EPS le adeudan a la clínica Juan N. Corpas más de 35.000 millones de pesos, intentan operar con la misma eficiencia. Todos nos levantamos todos los días queriendo atender a nuestros pacientes, llegar acá, mirar cómo nos organizamos, porque son muchas dificultades. Ante la contingencia que viven hoy varias IPS en Bogotá, la Secretaría de Salud hizo un llamado urgente para lograr acuerdos de pago y anunció nuevos servicios de urgencias, hospitalización y cirugía en algunos hospitales de la red pública. La ciudad requiere de una red pública y privada sólida, fuerte y que garantice las atenciones en salud. Según la Secretaría de Salud, ya son 8 las instituciones que han anunciado cierre de servicios este año por la crisis financiera. Las familias de los policías y de los 2 funcionarios de la Fiscalía secuestrados hace un año por el ELN insistieron en que los deben liberar de inmediato. Guardan la esperanza que una comisión de congresistas y del gobierno logren su liberación. Fui retenido por el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Esta es una de las pruebas de supervivencia de Antonio Pacheco y Rodrigo López, funcionarios de la Fiscalía secuestrados por el ELN en Arauca. La esposa de Rodrigo es Yariel. Ella recuerda como si fuera hoy lo que le dijo por última vez. Me hace una llamada que yo lo noté muy preocupado, demasiado preocupado. Yo en la cara, yo lo miré con ganas de llorar. Esa es una imagen que también recuerda a su hija, quien no ha podido entender por qué su papá está en cautiverio. Pero ella me dice, mami, yo tengo 13 años. Cuando mi papá salga, o sea, yo tendría casi 19 años. Ni siquiera va a estar para mi graduación. El mismo dolor lo vive la familia de Jesús Antonio Pacheco. Tengo un hermano de 6 años que está esperando colegio, que espera todos los días que lo recoja de su escuela, que espera a su superhéroe. Esa tragedia, la del secuestro a manos del ELN en Arauca, la viven también las familias de 2 policías. Soy el subintendente de la Policía Nacional, Franque Ensley Hoyos Murcia. Mi amor, lo amamos. No olvides eso, mi vida, que siempre estaremos acá luchando por ti, siempre, siempre. Yo voy a seguir luchando, voy a ser muy fuerte, papá. Extraña sus brazos y su alegría. Me decía mi viejita, mi indiecita, me llamaba. Y ahora no tengo ni una llamada. Eso para mí ha sido mortal. A pesar del dolor de la ausencia, hoy recibió una luz de esperanza. Y los congresistas me prometieron que la semana entrante iban a hacer una comisión para ir a Arauca para poder hablar para la pronta liberación de ellos. Humberto Pérez, padre del patrullero Jorlin, también lo espera de nuevo en casa. A mi hijo lo veo acabado, cansado. Él se ve enfermo. Que tenga mucha fortaleza, mucha resistencia, mucha paciencia. Que tenga fe y esperanza. Que con el poder de Dios muy pronto va a terminar esto. Don Humberto aseguró que recibió una llamada del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien le garantizó que la seguridad de su hijo será la prioridad y que no se realizará por el momento ninguna acción que ponga en riesgo la vida de los secuestrados. Colombia decide 2026. Faltan 24 días, 12 horas, 48 minutos y los segundos que corren para que se abran las urnas el domingo 31 de mayo, cuando decidiremos quién será el próximo presidente de Colombia o qué candidatos pasarán a la segunda vuelta. Hay que decirlo que a 24 días las campañas están en la tarea de conquistar más votos. Se intensifican las correrías por todo el país. María Camila Roa, ¿dónde estuvo, por ejemplo, hoy Abelardo de la Espriella? Malusi, están por todo el país los candidatos. Puntualmente Abelardo de la Espriella estuvo en Bogotá, cambió de región y ahora está en el centro del país, en la capital puntualmente. Intensifica sus correrías y está puntualmente recorriendo varios barrios de Engativá. Hoy estuvo conversando con los ciudadanos, ahí lo ven ustedes, estuvo con los habitantes del barrio Bonanza sobre los problemas que tienen en materia de movilidad, de inseguridad, y también habló de su propuesta para el apoyo de los emprendedores. También recibió un ajiaco, comió ajiaco en la casa de una familia. Abelardo de la Espriella. Yo soy
Yo voy a derrotar a los de siempre para hacer de este país una patria milagro. Tenemos todo para ser un país maravilloso. Tenemos 2 océanos que nos abrazan, tenemos picos nevados, desiertos, tenemos playas, las mujeres más lindas e inteligentes, la gente más entradora y trabajadora, todos los pisos térmicos, 3 cordilleras, toda la biodiversidad, toda la fauna, toda la flora, toda la riqueza en el subsuelo por gracia de Dios. Y somos un país pobre parado sobre una mina de oro. Y por los lados de Iván Cepeda, hoy le dio la bienvenida a su campaña al hasta ayer candidato presidencial Luis Gilberto Murillo. El ex canciller llega a esta campaña para fortalecer el plan de gobierno en lo que tiene que ver con las relaciones exteriores y la diplomacia, también para consolidar el apoyo de las comunidades afro. La adhesión de Murillo a la coalición Alianza por la Vida se suma a la llegada ya de En Marcha, la Alianza Verde y otros sectores. Me adhiero a esta coalición porque hay una oportunidad real de fortalecer un proyecto que puede ampliarse y conectar con millones de colombianos que hoy se sienten por fuera del desarrollo y el bienestar. Y en eso yo agradezco la presencia de Luis Gilberto en nuestra alianza, es que tenemos que trabajar por unas relaciones internacionales, exteriores. Y por su parte, Paloma Valencia se reunió con los más importantes empresarios de la construcción agremiados en Camacol. Les explicó su programa de vivienda. La candidata anunció que de ser presidenta bajará los impuestos que pagan los empresarios para incentivar la generación de empleo. Además, destacó que la prioridad de su política de construcción de vivienda será la mujer de bajos recursos. Nosotros queremos que este gobierno construya 1 millón de viviendas para los colombianos más pobres y que las escrituras queden en cabeza de la mujer colombiana. Se me ponen nerviosos algunos hombres, porque yo digo, cuando a uno lo maltratan y la casa es de uno, el que se tiene que ir es otro. Y yo creo que ese es un tema que podemos sacar adelante en Colombia. Entregarle a las mujeres el poder de ser dueñas de la casa. Y hoy desde el Congreso el Pacto Histórico volvió a hablar de presuntas irregularidades en el proceso de auditoría al sistema de preconteo para las elecciones. La registraduría ya les respondió. Expresar un saludo. El Pacto Histórico insiste en cuestionar las auditorías de los software de las elecciones presidenciales. Por ejemplo, no se permite el ingreso de celulares ni equipo de cómputo propios, no hay acceso al Internet. Tiene que ser una sola y de haber unas herramientas de versionamiento que me permitan decir de lo que yo revisé a la versión final, qué cambios hubo, para que sea algo, digamos, soportable, que uno entienda y pueda dar fe. La registraduría dice que habilitó por 2 semanas la exposición del código fuente para que partidos políticos puedan realizar sus propias observaciones, pero que entregar por completo el código perjudicaría la seguridad y transparencia de las elecciones. Y lo que vamos a hacer es que el día de la diligencia formal, que estamos hablando del 28 de mayo, registraremos nuevamente y corroboraremos, que este código hash sea exactamente el mismo de la versión auditada. Los votos, el software electoral no cuenta votos, el software lo único que hace es consolidar. El Pacto Histórico solicitó además la entrega de las auditorías internacionales para las elecciones del pasado 8 de marzo, que según la registraduría ya se encuentran públicas en la página oficial. Y las fórmulas a la vicepresidencia siguen pasando por sala de prensa con Juan Roberto Vargas. Hoy a las 8 de la noche el turno es para Edna Bonilla, la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo. Aquí un adelanto. Usted dice, mire, hay opciones distintas a los 2 extremos a los que nos tiene acostumbrado el país y esta polarización. La gente prefiere estos extremos. ¿Por qué cree que pasa? Creo que es una razón cultural muy fuerte. De hecho, el país está acostumbrado a un bipartidismo. Hay unas causas sociales que las ha tomado la izquierda y hay una idea de seguridad que muchas veces la ha tomado la derecha. Yo les digo, nosotros con Sergio Fajardo lo que hacemos es escuchar y decidir con evidencia y tomar posición. Porque es que a veces nos dicen, no, es que el centro no toma posición. No, el centro sí toma posición. Hoy, ¿cuál es el diagnóstico de lo que usted ha podido analizar? Nosotros efectivamente vemos un país polarizado, un país en el que el gobernante dejó de gobernar hace tiempo y se convirtió en un candidato. ¿Qué pasa si se cambia el modelo económico, doctora Edna? ¿Cuál es el modelo económico que nosotros queremos para este país?
Yo creo en un capitalismo que sea social, pero queremos irnos hacia un modelo incluso que está en desuso en el mundo. Eso es lo que va a discutir una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué no mejor fortalecemos el modelo económico que tiene actualmente el país? Y cierro con la invitación para esta noche a las 10:30 para que se conecten con el país de los jóvenes. Hoy el turno es para Paloma Valencia, que va a responder las preguntas a jóvenes de los 32 departamentos del país. Hasta aquí el radar de la política. Feliz noche. Hola, buenas noches. En Noticias del Mundo, la OMS busca moderar el nerviosismo por el brote de hantavirus que se registra en un crucero que partió de Argentina. Según la organización, no hay una alerta mundial y no es comparable con el coronavirus. Además, confirmó 8 casos de contagio en el buque. El crucero ya se dirige a Tenerife. Pese a la negativa de las autoridades regionales de Canarias, el gobierno de España decidió recibirlo. 3 sospechosos de estar contagiados fueron evacuados en aviones ambulancia desde Cabo Verde a Países Bajos. Uno de los aviones aterrizó en Canarias para reparar la burbuja de aislamiento de un paciente. Pero además, la aeronave necesita ser reemplazada porque presentó una falla en el sistema eléctrico de soporte de la persona afectada. Por ello, permanece dentro del avión con soporte eléctrico del aeropuerto, a la espera de que llegue un nuevo avión para continuar su trayecto. Además de los casos ya reportados por la OMS, un pasajero que viajaba en el crucero donde se declararon los primeros contagios está hospitalizado en Zúrich, en Suiza, tras haber dado positivo. Pese a la preocupación por el brote, la situación no es similar a la del comienzo de la pandemia de COVID-19, según el director de la OMS. Hasta ahora, el riesgo para el resto del mundo es bajo y estamos tratando de hacer lo mejor que podemos. Ya tenemos algunos médicos que se unieron al barco, incluido personal de la OMS. Entre tanto, un pasajero que viajó en el crucero dio a conocer el momento en el que el capitán de la embarcación informó el pasado 12 de abril, hace poco más de 3 semanas, lo que estaba sucediendo a bordo. Es mi triste deber informarles que uno de nuestros pasajeros falleció repentinamente anoche. Por trágico que sea, creemos que se debió a causas naturales. Argentina enviará expertos a Ushuaia, la ciudad de donde zarpó el crucero que contiene el foco de hantavirus, para analizar roedores en busca de la posible presencia de este virus, que hasta el momento no ha sido registrado en la región. 7:30 de la noche, a esta hora nos acompaña la doctora Fernanda Hernández, nuestra editora de salud. Doctora Fernanda, este brote nos genera muchas preguntas y además nos lleva a tiempos aciagos. Hoy la OMS confirmó que en ese buque la variante que se halló fue hantavirus andino. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, Andreina, buenas noches. Les cuento rápidamente. Cuando se habla de hantavirus, no es uno solo, es una familia. Son varios virus en distintas partes del mundo, pero hay 2 grandes grupos, los hantavirus de América y los hantavirus de Europa y de Asia. Esta es una infección de los roedores, se transmite entre ellos, pero ocasionalmente el virus pasa de ciertos roedores, de ciertas ratas, a los humanos. Y ojo, porque solo el andino, el de los Andes, el que reportó la Organización Mundial de la Salud, presente principalmente en Argentina y en Chile, ha demostrado que tiene una transmisión limitada de persona a persona por un contacto cercano y prolongado. Otra diferencia son los síntomas. Los de Europa afectan los vasos sanguíneos y los riñones, y los de América causan un síndrome cardiopulmonar, una enfermedad respiratoria grave, neumonía, que como hemos visto puede tener una letalidad alta hasta del 50%, es decir, de 10 enfermos hasta 5 pueden morir. Doctora Fernanda, ¿cómo se contagian las personas? Malú, bueno, principalmente el contagio es a través del contacto con los roedores infectados. Ellos eliminan el virus por la saliva, por la orina y por las heces que pueden quedar en espacios como el piso. Entonces, en estos casos, por ejemplo, cuando alguien limpia en seco, espacios cerrados, mal ventilados, digan ustedes, un galpón, un garaje, pues esas partículas de las secreciones pueden ir al aire y las personas las inhalan o aspiran. Hay otras formas, pero insisto, esta es la más usual. Doctora, ¿y hay vacuna contra el hantavirus? No, Andreina, no hay vacuna, no hay un tratamiento específico, se manejan los síntomas, se manejan las complicaciones y les cuento, nunca se ha detectado hantavirus en personas aquí en Colombia, hay otras infecciones transmitidas por roedores, entonces esto nos recuerda la importancia de medidas como el lavado de manos, de la ventilación, del control de los roedores, de la higiene al almacenar y manipular, por ejemplo, alimentos. ¿Este virus es diferente al COVID?
Sí, Malú, como acabamos de escuchar al director de la Organización Mundial de la Salud, es diferente y las demás autoridades sanitarias en el mundo han coincidido en que el riesgo de una pandemia es bajo. Este no es un virus nuevo, no se transmite igual. Recuerden esas microgotitas que quedan en el aire, que son las que permiten que el COVID y que otros virus respiratorios se transmitan tan fácil y tan rápido, pero este no es el caso de este hantavirus. Doctora Fernanda, muchas gracias. Seguiremos ahondando sobre este tema. Y en otras noticias internacionales, murió Ted Turner, uno de los grandes empresarios de televisión en Estados Unidos. Turner, fundador de CNN y pionero del modelo de transmisiones de noticias 24 horas, falleció a los 87 años. Turner, además, fue filántropo, donó más de $1.000 millones a Naciones Unidas. También era dueño de otros canales como TNT, TBS y Cartoon Network. Desde 2018 había sido diagnosticado con una enfermedad neurodegenerativa. Y llegó la hora de los indicadores económicos. Víctor, datos sobre el sector cafetero. Malú, muy buenas noches. Y es que en abril volvió a caer la producción de café en Colombia, aunque no tanto como en meses anteriores. Reporta la Federación Nacional de Cafeteros que la producción fue de 697.000 sacos con una disminución de 1%. En más información, el equipo técnico del Banco de la República modificó algunas de sus proyecciones económicas para este año. Subió la estimación sobre la inflación desde 6,3 hasta 6,4%, disminuyó la estimación frente al crecimiento de la economía desde 2,6 hasta 2,4%. Fenalco reveló los resultados de su encuesta sobre el Día de la Madre. Los comerciantes esperan incrementar sus ventas en un 20%. El 94% de los colombianos tendrá algún tipo de festejo este fin de semana y estos son los regalos preferidos de sus hijos para sus mamás: salir a comer, vestuario, perfumería, dinero, viajes, entre otros. En más información, esta fue la reacción de algunos mercados ante las posibilidades de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. El petróleo se derrumbó, la referencia Brent cayó cerca de un 8%, acercándose a los $100 por barril. Esto afectó a las acciones de Ecopetrol, que bajaron un 5,53%, mientras que el Standard & Poor's 500 en Estados Unidos por primera vez superó la barrera de los 7.300 puntos. Hoy bajó el dólar, tasa representativa del mercado para mañana será de 3.706 pesos con 44 centavos. También bajó el café, precio de referencia para mañana 2.283.000 pesos por carga en promedio. Continúe con Noticias Caracol. Buenas noches y bienvenidos al Código Caracol. Un verdadero cisma hay en el Partido Liberal por la decisión del jefe único, el expresidente César Gaviria, y un grupo de congresistas de apoyar a la candidata Paloma Valencia. El partido está dividido en tres: los que apoyan a la candidata del Centro Democrático, los que apoyan a Iván Cepeda, la mayoría mujeres pertenecientes al denominado grupo de las Sin Piedad, que han apoyado al actual gobierno, y finalmente un grupo más reducido pero significativo, encabezado por el ex senador Mauricio Gómez Amín, que ha sido vocero de la bancada en varias oportunidades y cercano al expresidente César Gaviria, quien renunció tanto al Congreso como al partido para poder ejercer su tarea como jefe de debate de Abelardo de la Espriella. Esta división va a tener una consecuencia directa después de las elecciones presidenciales: la definición de los nuevos directivos del partido, pues lo más probable es que el expresidente Gaviria deje la dirección de la colectividad. Como quien dice, el partido del trapo rojo se juega mucho más que la elección presidencial. Otro cisma es el del expresidente Álvaro Uribe y el candidato Abelardo de la Espriella. En medio de la creciente tensión entre las campañas del penalista y Paloma Valencia, conocimos los documentos que desataron la molestia del exmandatario Álvaro Uribe con el abogado. Uribe, quien hace un par de semanas había escrito lo siguiente: cuidado con asesores de campaña. Carlos Suárez, hijo de un gran expresidente del Consejo de Estado, de acuerdo con documentos y declaraciones de mi proceso judicial, junto con Piedad Córdoba, coordinó las reuniones de Cepeda con ex paramilitares extraditados. Hacía referencia a unos documentos específicos el presidente. Por un lado, un contrato entre Abelardo de la Espriella y su asesor, Carlos Suárez Rojas, para conformar la firma Estrategia y Poder. Esta firma estaría siendo utilizada por la campaña para la contratación de influenciadores en la red social X, según lo evidencia este formato de contrato, y quienes, según la familia Uribe, se estarían utilizando para atacar al expresidente y a todo el uribismo. Pero quizás
lo que más dolido tiene al exmandatario es su convencimiento de que con este documento Suárez facilitó la entrada del senador Iván Cepeda para reunirse con líderes de las autodefensas como Salvatore Mancuso en Estados Unidos. Uribe siente que Abelardo de la Espriella tiene como mano derecha a una de las personas que, según él, ayudó a su mayor contradictor, Iván Cepeda, en el proceso judicial en su contra. Y en medio de la campaña presidencial, en el Congreso se ha abierto otro frente de batalla y tiene que ver con la aprobación de la jurisdicción agraria. Por un lado, desde el Pacto Histórico dicen que el Congreso no quiere debatir este proyecto que busca la creación de tribunales agrarios. Y hay dos puntos de resistencia de quienes se oponen. El primero, una discrepancia por unas competencias que se le darían a la Agencia Nacional de Tierras en estas disputas agrarias, y otro que para muchos es de más peso y tiene que ver con un error que en temas de trámite podría viciarlo. El gobierno mandó un mensaje de insistencia con fecha del 4 de mayo para pedir el debate en plenarias y que la iniciativa no se hundiera. Pero en vez de enviarlo a nombre de los presidentes de las comisiones primeras, de donde salió, y a los de las plenarias, lo mandaron a nombre de los presidentes de las comisiones quintas y los presidentes de las plenarias, como lo pueden ver aquí en pantalla. Este miércoles, otra de las solicitudes de quienes se resisten a votar el proyecto fue que no hubo presencia del director de la Agencia Nacional de Tierras, el señor Felipe Harman. Algunos congresistas creen que todas estas son estrategias del gobierno para mostrar que desde el legislativo no quieren debatir el proyecto. Sin embargo, uno de los ponentes, el representante del Pacto Histórico, Gabriel Becerra, nos insistió en que se debe dar el debate y que lo del mensaje de urgencia en lo sustancial no tiene ningún problema. Lo cierto es que los tiempos apremian, pues el plazo límite para la aprobación en ambas cámaras y que quede conciliado es el 20 de junio. Hasta aquí el Código Caracol. A ustedes una feliz noche. Y así terminan las noticias. Nos vemos a las 11:30 de la noche en Última Edición. Ya viene a otro nivel. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Buenas noches.